tardes a todos. Les damos como siempre la más cordial bienvenida a la Escuela Emocional de todas las tardes. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Bueno, mis amores, hoy es jueves. Vamos a compartir la frase del día. Llamar la atención sin enseñar absolutamente nada de tu cuerpo es otra clase de belleza. 100% real. Bueno, el día de hoy vamos a compartir con todos ustedes un mix de temas muy interesantes. Son los siguientes. Nos vamos al mundo de tendencia cristiana y la presión social. Ambos temas están también relacionados intrínsecamente. Para tratar este mix de temas tan interesantes, tenemos aquí con nosotros en casa al licenciado Sandy Matos, pastor y comunicador. Aquí también con nosotros en casa, Julián Capellán, doctor en psicología clínica y comunicador. Y con ellos vamos a navegar, a caminar, a transitar por el mundo de estos temas que son bastante complejos. Buenas tardes, bienvenido a casa como siempre. Buenas tardes, doctora. Un grato placer estar aquí una vez más junto a usted y a mi querido hermano Sandy Mato. De verdad que sé que este día, este espacio será de gran bendición con esos temas controversiales, un tema que está ahora mismo en tendencia y esperando que los seguidores de esta plataforma puedan comentar, compartir, sugerir a otros que sigan esta plataforma, ya que esta es la escuela emocional. Así mismo, de todas las tardes, de toditas las tardes. Hola Sandy, bienvenido a casa. Buenas tardes, doctor. Una vez más, contento de estar aquí compartiendo con usted y con el doctor Julián Capellán. Este tema está muy caliente en la red y sería bueno que lo Bastante. expliquemos. Así mismo, pues vamos a iniciar contigo, Sandy, tendencia cristiana. Sí, hay una tendencia, doctora Cristiana, acerca de lo que es ahora mismo, está en la paleta pública, sobre todo con los pastores, ¿verdad? Que Dios ha levantado aquí en nuestra nación. Y la periodista muy famosa ya en nuestro país, Nuria. Ella ha sacado unos documentales que ya no son de autoridad privada, sino público. Y sería bueno que nosotros analicemos y que el país entienda lo que es el Evangelio. Porque el Evangelio, doctor, hay una fragmentación del Evangelio y hay corrientes internas del Evangelio. Ahora, eso no significa que el Evangelio es malo per se. El Evangelio es santo, el Evangelio es puro, y su origen viene de Israel en una fiesta judía llamada Pentecostés, donde el Espíritu Santo de Dios viene al pueblo y de ahí se empieza a predicar el Evangelio del reino. ¿Qué es el Evangelio? Es una palabra griega, evangelión, significa nueva noticia. Esa nueva noticia se basaba en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y del hebreo besorá, que significa promesa cumplida, porque todo lo que hablaron los profetas y todo lo que habló la Torá, la ley, se cumplió en Jesús. Y justamente de ahí se levantaron hombres como Pedro, como Juan, que llevaron este Evangelio, Pablo, a todas las naciones, a las naciones antiguas como Europa, Oriente Medio, entre otras naciones de la época. También vino a América. ¿Cómo el Evangelio llega a América, sobre todo aquí a Estados Unidos? Y llega a través de los anglosajones, los norteamericanos que llegaron, que poblaron Estados Unidos. Ahí llegó el Evangelio protestante. Recuerde que el Evangelio protestante vino en el 1520 por Martín Lutero, cuando establece las 95 tesis, y ese grupo que llegó, que emigró a Estados Unidos, trajo el Evangelio protestante. ¿Cómo llega a nuestra nación? Llega en el 1800, después de la separación, de la evolución de la esclavitud en Estados Unidos. Ese evangelio, ese cristianismo llega aquí en el 1800, sobre todo cuando Abraham Lincoln, que se dividió en dos partes de Estados Unidos, el ejército del norte y el ejército del sur, y ese grupo de norteamericanos anglosajones que llegaron aquí en Samaná, en La Terrena, que hablaban inglés. Ese evangelio llega en el 1800, es un cristianismo más liberal. Ahora, el evangelio pentecostal llega aquí en el 1916 por los boricuas, que es el evangelio conservador. Entonces aquí tenemos dos corrientes evangélicas, una que es más liberal y otra que es más conservadora. Las dos se mantuvieron, ambas partes, se mantuvo acá en Samaná, La Terrena, pero el evangelio pentecostalismo es que toma fuerza, toma influencia en toda Latinoamérica y el Caribe.
ese evangelio conservador, que era conservador, que eran personas de origen noble, sencilla, que se vestían de manera decente, piadosa, más luego se convierte en una corriente que viene en los Estados Unidos al final del siglo XX, al principio del siglo XXI, que es el evangelio de la prosperidad. Ese evangelio de la prosperidad llega a nuestro país, también llegó a Colombia. Primero era el G12, luego se fragmenta y se forma el evangelio apostólico y de la prosperidad. ¿Qué pasa? Que esta línea de la prosperidad es la que ha tomado fuerza en nuestro país. Ahora, hay una frase y es que Jesús dijo una palabra: lo que no traen contra mí, conmigo es. En esencia, ellos predican el evangelio, que es el caso de la pastora Ten y el pastor Yaroide, que son de esta tendencia del evangelio un poco más liberal. Ese tipo de evangelio también en cierta medida permite un trago de bebida. La línea conservadora no, la línea conservadora mantiene cero bebida, vestir de manera decente, pero hay otra línea también que es la línea Rabacucu, que es una línea más radical. Y es importante que el mundo sepa cómo está el evangelio en República Dominicana. Ahora, el evangelio no es Ten ni es Yaroide. Yo creo que hay muchos pastores que están haciendo sus funciones en los barrios. El evangelio ha hecho su función, muchas prostitutas, muchos delincuentes. Yo que soy de barrio, que estoy pastoreando un barrio, le puedo decir, como Dios ha transformado muchos delincuentes, muchas prostitutas, iglesias que están metidas en lugares que inimpensables, pero están ahí. Por ejemplo, nosotros el viernes que viene de arriba, nosotros vamos para donde los indigentes y le llevamos a los indigentes comida, le llevamos ropa, le predicamos el evangelio, lo levantamos de la basura, lo abrazamos. O sea que no podemos encerrar el evangelio a una o a dos personas. ¿A partir de qué momento específicamente una iglesia, un ministerio deja de ser eso y se convierte en una empresa? El evangelio es un negocio. Es bíblico. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Cómo que es un negocio? ¿Cómo así? Que el evangelio es un negocio. Es un negocio, lo que pasa que un negocio que debe ser transparente. Un negocio que tiene que ser transparente. ¿Cómo así, Sandy? Debe ser transparente porque, sobre todo cuando se trata de finanzas, recuerde que las iglesias son instituciones sin fines de lucro, pero ahí hay ofrenda, ahí hay diezmo y eso debe ser manejado de manera transparente y clara. No que, aunque la Biblia dice que el pastor le es digno de su salario, claro que sí, que la Biblia dice que el que ministra del altar, que viva del altar. Ahora bien, yo creo que también no solo el pastor debe crecer en esa área. Ahora, no todos los pastores se dedican a vivir de la iglesia. En el caso mío, nosotros tenemos Instituto Bíblico, que es la fuente donde nosotros pues subsistimos. Ahora, del diezmo y de la ofrenda que llega dentro de la iglesia, ese diezmo y la ofrenda nosotros la usamos para quehaceres de la iglesia. Por ejemplo, estamos levantando una obra en Baní, nosotros como iglesia, nosotros usamos ese diezmo para combustible, para ayuda. Yo estoy hablando de mi parte. Ahora, no quiere decir que este sea el evangelio que se está planteando hoy en día y que hoy en día se está atacando, doctora. Porque lo que yo veo es que hay un ataque al evangelio. Yo creo que en nuestro país hay otras necesidades. Espérate, Sandy. ¿Cómo así un ataque al evangelio? ¿O un ataque a lo que otros venden como si fuera evangelio? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, la Biblia dice que todos los elementos de interpretación bíblica dice que la misma Biblia es su propio intérprete. Yo creo que cada persona en aquel día le dará cuenta a Dios. Todos vamos a compadecer delante de Dios. Grandes y pequeños estaremos delante de Él. Ahora, la Biblia no da pautas para todo. La Biblia te enseña a vestir. La Biblia te enseña a expresarte. La Biblia te enseña hasta lo que debe de comer. La Biblia te enseña cómo debe manejar la iglesia. Si de ahí tú te sales de ese patrón, entonces el problema no es la Biblia. Es quienes están dentro de la iglesia que no son, porque hay gente que son verdaderas y hay gente que no son. Es bíblico también. Jesús dijo que es necesario que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Y oiga, los pastores ni nadie lo puede arrancar. Quien tiene la autoridad para arrancar la cizaña es el Señor. Ahora, de ahí generalizar y encerrar el evangelio a una o dos personas es lo que es incorrecto. A eso es que yo me refiero. Ahora, vamos a hablar del diezmo, vamos a hablar de la riqueza. Me gustaría hablar del diezmo y la riqueza, porque hay un problema grave desde que venga una persona que está pastoreando, que está enseñando, que está predicando, que prospera, creen que de la iglesia no es así. Eso es lo que hay que aclarar aquí.
Exactamente. Hay un tema muy complejo y es lo relacionado al mundo del diezmo, algo pues que genera muchas controversias. ¿Es obligado yo dar el diezmo? El diezmo, su origen es de origen bíblico. La Biblia que por primera vez presenta el diezmo, se cree también que está en la ley de Hammurabi, que la palabra diezmo viene del latín décimos, que significa décima parte, un 10%, que se establece también en los tiempos de Hammurabi. Y la Biblia revela por primera vez un hombre que diezma en la Biblia fue Abraham. Y Abraham no diezmó bajo ley. Abraham le diezma a Melquisedec, que según los judíos, Melquisedec es que enseña a Abraham al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Y como Abraham fue a pelear con 4 reyes y Abraham no tenía un ejército y el Dios verdadero le dio la victoria a Abraham, Abraham le lleva la 10ª parte a aquel que le enseñó a ese Dios verdadero. Pero el diezmo que dio Abraham no fue obligatorio, es voluntario. Ahora, el diezmo bíblico, que es el diezmo levítico, ese sí es obligatorio porque era por ley. Y cuando Israel no lo hacía, entonces caía maldición sobre Israel, pero eso tenía una función. La función establecía que los levitas, como no tenían tierra para sembrar, sino que el Señor lo dejó a ellos para trabajar en el templo, que toda la tribu tenían que llevar una 10ª parte de las cosechas o de los animales para que el ministerio levítico sobreviva. Había una parte de ese diezmo que iba a lo alfolí. Alfolí significa casa de almacenamiento, donde almacenaban el trigo, almacenaban las cosechas. Dios se comprometía a detener la oruga, el reventón y el saltón, que es una especie de esperanza o de insecto que se comía los alimentos, y Dios conservaba ese alimento cuando el pueblo de Israel lo hacía. La 10ª parte de esa cosecha entonces iba al ministerio sacerdotal. Ahora, ¿dónde entra la iglesia? La iglesia entra ya en el Nuevo Testamento, sobre todo en el día de Pentecostés, como estábamos hablando ahorita. Ahora, Jesús diezmó, los apóstoles también lo hicieron, porque Jesús dijo: yo no he venido a evadir la ley, yo soy el cumplimiento de la misma. O sea que Jesús también diezmó y también los apóstoles. El problema está en la iglesia. Cuando tú ves, la iglesia primitiva daba más que un diezmo, porque la iglesia primitiva vendió todo y todo lo llevaban a los pies de los apóstoles. De manera pues que hoy en día no es así. Ahora, el diezmo de la iglesia no es obligatorio, es voluntario, igual que las ofrendas. Nadie se va a perder porque no diezme, nadie, Dios lo va a castigar porque no diezme, no, es voluntario. Ahora, yo soy testigo del diezmo. El diezmo tiene su función para la gente que tiene fe en él, porque si usted no tiene fe en él, no lo haga, porque no está a ese nivel. ¿Y Pero cuál es la función del diezmo si yo tengo fe o no tengo fe? la función del ¿Cómo va a ser diezmo, el diezmo conmigo? bueno, la Biblia dice: pruébame en esto y verá que Dios te bendecirá y echará fuera el devorador. Ah, por esa razón es que hay una pastora internacional que dice que si tú no diezmas, ella ora para que te vaya mal. Ella, Porque tienes que diezmar para que las bendiciones lleguen a tu vida. ese era el diezmo de la ley. Eso no está como un poquito como extraño. Ahí no hay como mucha manipulación. No, claro que sí. Ahí Eso estamos, está raro. ahí estamos 100% de Porque acuerdo. ¿cómo tú vas a orar si tú eres de la iglesia? De que para que te vaya mal si tú no das los chelitos. Yo creo que son, ¿Qué tigueraje es yo creo, ese? doctora, que lo que son influencers, son pastores influencers que de una manera u otra tienen problemas de aceptación y buscan ser aceptados por la comunidad, por la línea internacional. Pero el diezmo no es obligatorio. El diezmo es voluntario y cuando tú das, la Biblia dice: recibe. Pero hay iglesias, por ejemplo, que uno va, que uno se siente como muy comprometido, porque inclusive quizás uno no tiene cuarto en la cartera, pero a tu perifón te ponen al lado. Lo que pasa es que Yo lo he sentido, creo. yo le en mi diré, vida misma. yo creo, doctora, yo creo que Dios está mandando hombres en toda la élite del país, tanto la parte alta como la parte baja. Yo creo que Dios tiene pastores para el Capotillo, tiene pastores para la Cañita, tiene pastores para Arroyo Hondo, tiene pastores para la Nacaona, para la zona alta. Pues imagínese usted que usted vaya allá a un barrio, un guaricano, a congregarse, una persona ya de poder. Entonces yo creo que al final Dios lo que está extendiendo su brazo de salvación para toda la élite, sea baja, sea alta, sea pequeña. Sandy, entonces estoy observando que me estás hablando de categorías. Entonces un pobre no puede ir a una iglesia de rico. Claro que sí, el pobre puede ir, pero si tenemos una iglesia cerca, que yo voy a una iglesia de Pero la que eso élite, no es problema de nadie, porque tú vas donde tú a quieras. donde tú quieras ir, exactamente. Exactamente. ¿Y Y cuál no, es el es- problema? y no, no obligatorio diezmar y no obligatorio Además, ofrendar. el Señor no te está preguntando qué categoría tú tienes. Delante de Dios todos somos iguales. Así es, pero que Dios como quiera tiene todo, lo que Dios está haciendo es que Dios escribe el hecho aunque las líneas estén torcidas, porque ¿cómo los ricos se salvarán?
cómo un rico se salva. La Biblia enseña que un hombre llamado Pablo, Pablo era doctor de la Torá. Pablo hablaba más de 6 idiomas. Pablo era un tipo que era experto en filosofía, en diferentes saberes del ramo. ¿Y qué dijo Dios cuando llama a Pablo? Este es mi instrumento para las naciones y lo pongo sobre príncipes, sobre reyes, porque Pablo tenía el lenguaje que los reyes iban a escuchar. Entonces, la parte alta del país necesita pastores también que le hablen a ellos en su idioma, como también en el barrio, en los barrios como que se predica, ¿qué es lo que allá? ¿Qué es lo que tú dices? Dime 9, así que hay que predicarle porque ese es su dialecto, ese es su lenguaje, pero imagínense la 42. Yo que he ido a la 42, que yo le cito a usted un día que vayan allá a la 42 conmigo para que usted vea qué es lo que se ¿Cómo usted esconde. habla? Dígame, ¿cómo Ahí usted le habla hablo, en la 42? Dígame, le hablo su dígame el lenguaje. lenguaje, yo le hablo allá, ¿Cómo? ¿qué es lo que tú dices, monstruo? Y le hablo ¡Monstruo! su ¿Qué lenguaje. es lo que tú Pero aquí yo dices? no puedo hablar ese lenguaje. ¿Y cómo usted habla entonces? Aquí yo estoy hablando el lenguaje de ustedes, el lenguaje que el público del Nuevo Diario puede entender. Yo quiero, pastor, hacerle una pregunta. Sabemos que el evangelio surge en el día del Pentecostés y que significa buenas nuevas, buenas noticias. El evangelio es algo que viene a impactar a la sociedad, que viene a reemplazar. O el término en griego, metanoia, que viene a cambiar la forma de pensar de la gente, a provocar una transformación donde antes la tradición disfrazaba la palabra de Dios y luego surge la proyección protestante de Martín Lutero, en fin, de que el evangelio ha influenciado de tal forma que se ha convertido en tendencia, en moda, y ha influenciado de forma positiva y de forma negativa, donde existe manipulación. Y aparte de eso, yo quiero saber cuál es la sana doctrina, porque hay una yuta-puesta, hay un confrontamiento. O sea, yo que enseño en esos contextos también, a veces yo puedo dar una definición de sana doctrina, pero ¿qué es la sana doctrina? El apóstol Pablo dice a Timoteo, persiste en lo que tú has aprendido, en la sana doctrina. La palabra doctrina es una palabra militar que viene del griego didacaría, significa 4 cosas, significa táctica, entrenamiento, disciplina, conocimiento de arma. La Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, por eso nosotros como cristianos no podemos usar las armas carnales, sino la oración. Ahí que establece. También la palabra disciplina entra ya en el vituario, en el atuendo, en la forma de cómo la persona debe expresarse. Entrenamiento es cuando ya capacitamos a la persona a buscar a Dios, a la oración, al ayuno, entre otras cosas. Entonces hay una línea que ha sacado de contexto esa doctrina, porque cuando hablamos de doctrina no tiene que ver con X atuendo. La Biblia lo que dice en cuanto a los atuendos, que es ropa, vestir con pudor y modestia, eso es lo que dice la Biblia. Entonces han sacado de contexto esa doctrina para ponerse un tipo de atuendo que llega a tal piso y establecer una doctrina que no es bíblica. Yo creo que la sana doctrina es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es Cristo. La Biblia dice, porque la gente cree que Cristo era pobre, eso es importante señalarlo aquí. Jesucristo no era pobre. La Biblia dice que vestía de lino fino y de una sola costura. Así vestían los ricos de la época. La Biblia enseña que la casa del Señor estaba frente a la playa. ¿Y quiénes viven frente a la playa? Los ricos viven frente a la playa. O sea que el problema aquí no es la riqueza, el problema aquí es el amor al dinero. Lo que la Biblia castiga es el amor al dinero porque es la raíz de todo lo mal. El amor al dinero es que te lleva a hacer lo incorrecto, pero no el dinero porque Dios es dueño. La Biblia dice que todo lo que existe fue creado por Él y para Él, en Él subsiste. La Biblia enseña que el Señor creó el cosmos, el universo. El universo físico es el mundo conjunto de las cosas existentes. Nosotros estamos en una galaxia llamada Vía Láctea, en el brazo de Orión. Esto es un planetica. Por ahí anda un asteroide que Elon Musk está buscando cómo drenarlo, que tiene tanto oro que se acabaría la pobreza en la tierra. Estamos en presencia de un Dios que es dueño de todo lo que existe. Y si yo soy hijo de Dios, debo ser pobre. Aquí lo que hay que analizar es qué es pobreza y qué es riqueza. ¿Qué Por es ejemplo, pobreza y qué es riqueza? la riqueza es tener libertad. La mayor riqueza que tú puedas tener es ser libre, tener tiempo para Dios, tener a Dios en tu corazón, tener a Cristo, porque cuando tú tienes a Dios lo tienes todo, porque Él es dueño de todo. El problema es que cuando Dios te va a dar añadidura, porque lo que nosotros conocemos como riqueza para Dios es añadidura, o sea que la riqueza es Dios. La Biblia dice, en primer lugar, busca mi reino y yo voy a añadir lo que te hace falta. Si a mí me hace falta una casa, Dios me la va a suplir. Si hace caso un vehículo, Dios lo va a hacer. ¿Quién le dio a usted la capacidad para ser doctora? ¿Quién le dio la inteligencia, la sabiduría? Fue Dios. Esto es un asunto de gratitud. Ahora, de ahí allá, yo exhibir riqueza revela mi pobreza.
Todo aquel que sirve está revelando su pobreza mental, porque el que es rico no tiene necesidad de exhibir. Usted me ha creado una controversia, Sandy, cuando dice que Jesucristo era rico, que vivía frente a una casa de playa, que tenía casa de playa, que vestía de lino. Entonces, ¿por qué razón lo crucificaron? Si supuestamente era porque ellos no consideraban que él era el enviado, el Hijo de Dios, debido a que nació en Belén, en un lugar bastante empobrecido de Israel. Es que Jesús, bueno, sí, Es como una controversia. Jesús fue a Belén porque Herodes quiso matar. Cuando los sabios del Oriente se dijeron hacia Jerusalén y dijeron dónde nacía el Mesías, la Biblia dice que fue llevado al desierto, ¿verdad? A Egipto. Luego, cuando ellos regresan de Egipto, que regresaron aproximadamente de 8 o 9 años, ellos regresan a Nazaret. Nazaret era un pueblo bajo perfil, fuera de la civilización, para pasar desapercibido de los enemigos. Esa fue la causa. Eso no quiere decir porque el papá de Jesús, según la carne, que era José, era carpintero, era constructor de piedra y era clase media alta. También la Biblia enseña que a Jesús los sabios del Oriente le trajeron tesoro. Y ese tesoro era bastante alto. Según los exegetas judíos, se cree que estaba valorado en algunos de 7 a 8 millones de dólares. El Señor, siendo dueño de todo, no iba a venir a la tierra para depender de otro. Solamente vestían de lino fino y de una sola costura la gente pudiente de la época. El problema no es el dinero. El problema, pues Jesús dijo una cosa. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde y hallaré descanso para vuestra alma. El asunto está en la mansedumbre. Ahora, ¿qué es mansedumbre? Es una palabra griega que tiene que ver con praus, se pronuncia praus. ¿Qué es praus? Los griegos veían un caballo que tenía mucha fortaleza, un caballo salvaje, que era apto para la guerra, pero había que domarlo. Cuando domaban ese caballo, no quería decir que el caballo perdía su ímpetu y perdía su poder y perdía su fortaleza, no. Era que esa fortaleza era sujetada a un simple lazo. Jesús está diciendo, para ustedes ser bendecidos en mí y yo depositar toda la gloria que posee, incluyendo riqueza y poder y autoridad, ustedes tienen que ser mansos y humildes. Cuando tú eres manso y humilde, el dinero no te mueve. La cosa de este mundo no te mueve, porque ¿qué significa mansedumbre en esencia? Poder controlado, controlarte a ti mismo. Entonces justamente lo que está pasando en las iglesias, yo no culpo a TEN, ni la condeno, ni la juzgo, ni a Yaroide tampoco, porque tanto TEN como Yaroide son cartas abiertas, porque lo que se está hablando es de lo que ellos tienen, pero nadie puede decir que hay lavado de activos, o que hay droga, o que hay dinero mal habido. ¿Entiendes? Tanto TEN como Yaroide. Yaroide es un artista que lo conozco yo, que ellos vienen de Villamella de más de 30 años cantando. Es hombre un empresario. También el esposo de TEN es una empresaria. Y yo creo que se está persiguiendo a quien no se debe perseguir. ¿Por qué usted dice eso? Sí, porque hay muchas cosas sociales en este país que yo creo que se deben perseguir, que se deben buscar. El último análisis que yo escuché en el país, están muriendo más de 5 motoristas cada 24 horas. ¿Qué está pasando con los motoristas? Se están muriendo en el país gente joven de derrame cerebral. Hay un incremento de cáncer en las mujeres. ¿Qué es lo que está provocando cáncer en nuestro país? ¿Qué es lo que está provocando tanta muerte en este país? ¿Por qué tanto feminicidio en República Dominicana? ¿Por qué tanta delincuencia en República Dominicana? ¿Por qué la música se ha ido a la promiscuidad? Yo creo que el gobierno ha abandonado los barrios. El gobierno ha abandonado a las personas pobres. ¿Por qué los periodistas no se van en esa área? ¿Por qué los periodistas no visitan a los pastores que estamos trabajando en los barrios, que yo vengo de barrio, estamos trabajando con los delincuentes, llevamos ayuda a los campos, llevamos ayuda? Entonces, ¿por qué? También la Biblia dice que todo lo que se hace con excelencia provoca envidia. Por eso yo no critico ni a TEI, ni critico tampoco a Yaroide, porque ellos tienen cómo demostrar lo que tienen. Entonces, desde su óptica, ¿es válido sí o no cuestionar a un líder cristiano? Yo creo que sí, que es válido cuestionar, porque la Biblia dice que nosotros debemos ser carta abierta. Y nosotros debemos ser transparentes. La Biblia dice que anda por el camino del bien no tiene que temer. Y quienes están llamados a ser transparentes somos los que representamos a Cristo. Si yo represento a Cristo, yo no tengo nada que esconder. O sea que en la iglesia, todos los pastores que se llaman ser pastores deben ser transparentes y no deben tener nada que esconder. ¿De qué manera considera usted que esto impacta de una forma negativa, vamos a decir así, a los demás pastores, este tipo de controversias? Es como yo le digo, pastora, hay varias corrientes evangélicas.
Está la de la prosperidad, que es donde están la línea que ya mencionada. Hay una línea ya ultraconservadora, que son los rabacucos, y hay una línea conservadora de idea clara, que es la cual yo pertenezco. Yo soy conservador, pero de idea clara. Yo no llamo pecado lo que la Biblia no llama pecado. Yo creo que a libertad nos llamó Jesucristo. Entonces yo creo que ahora mismo lo que le está afectando son allá los pastores más mencionados, pero no creo que eso lo afecte a ellos en su totalidad, porque esa gente, hasta donde yo tengo entendido, yo de manera personal tengo entendido que son personas empresarias y tienen donde demostrar dónde viene la fuente del dinero. Ahora, delante de Dios, nosotros debemos andar transparente, porque un día vamos a compadecer delante de Dios. ¿Cómo nos libraremos de ese juicio? Quiera usted, doctora, o el mundo no quiera, o quiera los poderosos de la tierra, Cristo va a venir. Y hay un juicio delante de Dios. Y lo oculto en aquel día será revelado. Entonces, ¿qué hago yo con ocultarme delante de los hombres? El problema no son los hombres. El problema es Dios. ¿Qué tú le dirás a Dios? ¿Qué tú le dirás a Dios cuando tú has sacado de contexto a la Biblia? Porque esto es algo serio. Yo el día que yo no pueda servirle a Dios, yo mejor me retiro. El día que yo no pueda andar a la altura del llamado de Dios, yo mejor me retiro. Y Dios tendrá más misericordia de mí de vivir doble vida dentro del Evangelio. Porque no es un secreto que hay gente que vive en doble vida dentro del Evangelio. Está ahí. Hay personas que ya lo han juzgado y han salido culpables. Y eso está ahí en la noticia. Ahora, eso no quiere decir que el Evangelio es malo, que el Evangelio es dañino, el Evangelio es santo, el Evangelio es puro. Es que hay gente que le compone, que se han desviado de la verdad. Pastor, ¿cómo yo identifico lo que es la influencia real, la influencia saludable del Evangelio, a lo que es la influencia negativa del Evangelio? Porque hay una conducta antisocial que ha surgido del Evangelio, donde el Evangelio está siendo blasfemado, el Evangelio está siendo etiquetado, perseguido, juzgado, comparado, denigrado, subestimado, minimizado. ¿Cómo yo identifico esa influencia positiva, real del Evangelio, lo que promueve salud emocional, salud espiritual y salud mental? Justamente lo que estamos hablando, doctor. O sea, nosotros como iglesia hemos hecho el trabajo. Hemos tratado de rescatar prostitutas, lesbianas, delincuentes, gente de toda la índole que Dios lo ha traído. Vemos el caso también de nuestro comunicador Freddy Veragoico, que era un hombre que no quería saber mucho del Evangelio. Sin embargo, Freddy terminó siendo cristiano, eso es positivo. Y Freddy hoy en día duerme en el Señor. Vemos ahí al mismo músico, el Alfa, que su música era dedicada a la promiscuidad, al sexo libre, y vemos que hoy en día se bautizó. Eso es positivo, de que el Alfa haya salido de esa música que contamina y venga, rinda su alma al Señor. Pero la gente siempre lo critica, porque es cristiano ahora, ahí también lo están criticando. Daddy Yankee también. Fíjate que desde que Daddy Yankee se decide ser cristiano, vino el ataque, vino la controversia, porque estamos viviendo un sistema caído. Estamos viviendo un sistema que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Estamos viendo un sistema que la Biblia dice el mundo entero está bajo el maligno. Quien gobierna este mundo es Satanás, pero Satanás no gobierna él per se. Yo estoy aquí. Satanás tiene sus secuaces, Satanás tiene su gente, Satanás tiene personas que él utiliza. ¿Por qué no hacemos un documental del Chaman Chakra? ¿Por qué no hacemos ese documental? ¿Por qué al Chaman Chakra, el satanita que mató a su esposa, mató a los hijos de la esposa, lo violó, lo ahorcó? ¿Por qué lo protegieron? ¿Por qué no cayó en la cárcel? Porque sectores de poder hacen sacrificio satánico aquí. ¿Por qué no persiguieron al niño Arredonda que salieron libres? El niño Jaibar. Pastores, ¿Por qué Balaguer no a los ideólogos de ese sacrificio, que esta periodista, no recuerdo el nombre, le cayó atrás a esa gente y Balaguer permitió que salieran del país y esos muchachos sacrificaron a ese niño? ¿Por qué los periodistas no le caen atrás a eso? Aquí hay satanistas de élite, aquí hay satanistas en los barrios, hay de élite que hacen sacrificio. ¿Por qué no se tiran en la playa, en Juan Dolio, de la madrugada a la 1, a la 2, para que usted vea lo que hay ahí? Cómo están los poderosos con niñas, con menores, con tanta delincuencia. Esto está podrido. Lo problema es que queremos atacar lo que llama la atención, no lo que está pasando en lo oculto. Entonces, lamentablemente, yo le hago la observación para que usted entienda qué es lo que se está moviendo detrás. ¿Por qué no atacamos el país, las deudas, y cómo estamos los barrios? Un país que debe más de 82 mil millones de dólares, que se ha cogido prestado. Todo el que viene ahí viene a enriquecerse, viene a coger. Mire el caso salud, que debancaron el caso salud de la República Dominicana. Yo creo que hay muchas cosas que nosotros debemos rescatar el país y no es el Evangelio que lo está haciendo. El Evangelio ha hecho su función, el Evangelio ha hecho su trabajo. Yo creo que los gobiernos a quien debiera apoyar es a los evangélicos. Entrar a los barrios. Porque estamos haciendo el trabajo. Delincuentes convertidos, prostitutas
convertidas, homosexuales convertidos, ricos, poderosos de la tierra convertidos, que han dejado el camino malo y hoy en día están en el evangelio predicando. Tenemos el caso reciente del Alfa, tenemos ahí a Daddy Yankee, que le cantaban a la promiscuidad, a las cosas negativas, hoy en día están predicando a Jesucristo. Eso es positivo. Entonces yo creo que si a alguien el gobierno debe apoyar a la iglesia. Desde su punto de vista, la relevancia está afectando, está impactando la identidad cristiana. Es que el evangelio nadie lo va a torcer porque el evangelio es puro, el evangelio es santo. Claro que sí, que este nuevo liderazgo que se ha levantado, sobre todo los influencers, claro, su nombre lo dice, influencers, ellos se creen que están por encima del bien y el mal, ellos siguen tanto a Dios como al diablo, porque todo lo que le pueda generar view, ellos lo sacan. Entonces yo creo que eso está causando una degeneración en la mentalidad de los jóvenes, eso está haciendo daño, hablan de manera promiscua, en palabras, entonces yo creo, doctora, que estamos ya en los últimos tiempos, yo creo que ya las cosas ya no están ocultas, las músicas ya usted ve cómo son, cuando usted analiza en esos barrios, yo que vengo de barrio, todo lo que usted escucha es chapi, chapi, chapa por todos lados, nadie dice nada, nadie cierra, los artistas hablan de sexo de manera abierta, los niños de 11 años empiezan en los barrios, ya empiezan a tener relaciones sexuales, o sea, lamentablemente la República Dominicana está huérfana de liderazgo, aquí hace falta un liderazgo sólido, puro, que se pare, fuerte, que se enfoque en los barrios. En vez de prohibir a los motoristas subir el elevado, esto y lo otro, vamos a trabajar con ellos. ¿Usted sabe qué están haciendo los motoristas? Los motoristas, la goma de adelante, se la ponen atrás. No le ponen direccionales, no le ponen nada a los motores. ¿Por qué no trabajan esa área? ¿Por qué cada motor que tiene la goma delante atrás, la DGC, no la trabaja? Concientizar a los motoristas antes de dar una licencia. Ellos van y piden un motor, se lo venden. Aquí usted va a pedir un motor y no te preguntan si tú eres chofer, si tienes licencia, te lo venden. Y por eso tenemos un índice de muerte. Yo estoy haciendo estas observaciones aquí en este programa. Usted lo que está planteando, y perdón, pastor, que desde su punto de vista hay temas que son más importantes, Más que están importante. tocando ciertas situaciones relacionadas a líderes. Es lo que estoy El entendiendo. último dato, doctora, que se dio en República Dominicana hace 7 años, que para el 2030 aquí no va a haber juventud. Eso está ahí, pues puede buscarlo. Que van a morir por trastornos de accidente, de arma de fuego, de vapor, de juca, de accidente, de alma blanca, de alma de fuego. ¿Qué vamos a hacer para que eso no pase? Entonces yo creo que si la iglesia está haciendo su trabajo, estamos predicando, estamos recatando, estamos con nuestros propios recursos, porque nosotros trabajamos con nuestros propios recursos, estamos haciendo una función positiva. ¿Por qué resaltar lo negativo de la iglesia? ¿Por qué no resaltar lo positivo? Sí, hay algo que siempre me ha llamado la atención y me gustaría pues aprovechar la oportunidad que usted está aquí con nosotros para ver pues su posición. Y es lo relacionado a personas que vemos que hablan como en lenguas y que le dan unos temblores y que se montan, eso es lo que parece. ¿Qué de cierto tiene eso? Bueno, vamos a hacer un paréntesis, no es el tema, pero vamos a Sí, por eso explicarlo. le digo saliéndome, pero como usted es alguien que tiene tanto conocimiento, Gloria a para que nos Dios. aporte en ese sentido. Vemos gente que se le mete una calambrina y una cosa. ¿Qué es eso? A mí me gustaría que Dios la Uruguay, Blucumblay, todo esto, explíqueme. a mí me gustaría que Dios la llene del poder del Espíritu Santo a usted. Y entonces usted tendrá respuesta a eso. Pero sí, yo creo que ha habido una emociones. A veces la gente se deja mover por las emociones. Los géneros de lengua, doctora, mire, para explicarle eso, deme 2 minutos, 3. Cuando el hombre, la Biblia dice, después del diluvio, dice que era una llanura y se hablaba un solo idioma. Debido a que el hombre hablaba un solo idioma, se unieron con una causa y construir una torre llamada Babel. Esa torre significa rebelión. Ellos se iban a rebelar contra Dios. O sea, que los hombres cuando hablaban un lenguaje se unieron para rebelarse contra Dios. En vez de humillarse a Dios, se rebelan contra Él. La Biblia dice que Dios desciende, dice, no lo vamos a destruir, vamos a confundir su lenguaje. Entonces, cuando Dios desciende, dice, confundió su lengua, de ahí vinieron los idiomas. La Biblia te dice dónde vinieron los idiomas. Y cada quien que hablaba su idioma se fueron. Uno se fue hacia Oriente, otro hacia Europa, otro al Lejano Oriente, y otro hacia Asia Menor, entre otras. Y de ahí se poblaron las naciones. ¿Qué sucede? Que los idiomas vinieron para confusión. Pero aquí, el día que estaban los apóstoles, Dios le dijo a ellos, no salgan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo vino, dice que se activaron en ellos lenguas humanas, porque hay 3 clases de lengua, ya que usted menciona.
Número uno son las lenguas humanas o arcaicas, que son dialectos o lenguajes que ya pasaron. Los apóstoles empezaron a hablar las maravillas de Dios en el idioma de los judíos de la diáspora que llegaban. Hablaban la maravilla de Dios en tártaro, arameo, griego, hebreo, egipcio. Le predicaban el evangelio en su propio idioma. Se activa un milagro de Dios en su mente. Ahora, el apóstol Pablo habla de lenguas angelicales y lenguas espirituales. Las lenguas angelicales, si hay un lenguaje en la tierra, los ángeles tienen su idioma. Entonces el Espíritu de Dios te puede usar a hablar una lengua en el Espíritu para hablarle a un ángel que está ahí, que quizás tú no lo ves, pero el Espíritu Santo sí lo está viendo. Tú hablas su idioma. Pero Pablo dice que si no hay un intérprete en la iglesia, vano es hablar en lengua. Ahí es donde está el problema. Que la gente ha utilizado la lengua como un mecanismo de impactar, de grandeza, de que yo soy espiritual, de que yo soy esto. Pero la misma Biblia te dice que si no hay un intérprete, no la hable. Pero entonces, ¿es verdad o no? Cuando uno oye a esa gente que uno no sabe por fin si es chino, si es árabe, qué idioma que están. Yo creo que mucha gente ni sabe qué es lo que están diciendo. ¿Qué es esto? Hay personas que hablan lengua sin el espíritu. Ajá. Y hay otras que la inventan la lengua. Ah, bueno. Claro que sí. Pero le faltó, pastor, que hay una cuarta lengua. La que te ponen a temblar. En psicología existe un término que se llama efecto Forer, que es una conexión emocional emitida de un ser humano hacia otro, donde el otro actúa conforme a lo que yo digo en algún momento, y eso puede caer hasta en el misticismo. Pastor, quiero hacerle una pregunta, y es, usted dijo que el evangelio es un negocio, citando a Cristo. Incluso hay un verso en la Biblia, segunda de Pedro, creo que es capítulo 2, verso 3, que dice: muchos de nosotros harán mercadería de la fe con palabras fingidas. Donde el evangelio, como ha tenido tantas tendencias en las redes sociales, se ha convertido en un producto del mercado. Y vemos predicadores que quieren manipular en un momento dado y usan el nombre de Dios con palabras con el fin de que tú le veas o le dé like o le haga algún comentario buscando como un propósito o un beneficio común. Usted hablaba del dinero, y la misma Biblia dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. También dice: no todo el que diga Señor, Señor será salvo, sino el que haga la voluntad de Dios. Y en aquel día me dirán: eché fuera demonios, levanté paralítico en tu nombre, hice cuantas cosas. Y el Señor le va a decir: apartado de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Entonces, esa gente que vive detente, así te dice el Señor, o dame un like, están pidiendo en las redes sociales. ¿Qué usted me puede decir de ese tipo de cristianos? Es que ellos son influencers, vuelvo a lo mismo, y dependen de una dádiva que le den por las redes. Ahora, de ahí acá que la Biblia enseña eso, no. No se puede hacer mercader de la palabra. Por ejemplo, yo como predicador y pastor, Dios me ha permitido viajar a diferentes partes del planeta. Yo vine de una gira hace 3 o 4 meses de Europa y nadie puede decir, ya hay gente que no está escuchando de ella, que yo le puse tarifa. El evangelio no se vende. Ahora, la Biblia lo que establece es una ofrenda voluntaria. Yo voy a llevarte el evangelio y tú me das una ofrenda. Si yo entiendo que yo debo recibir esa ofrenda, yo la recibo. Si yo entiendo que no debo recibirla, tampoco la recibo, como me ha pasado a mí. Ahora, de ahí allá, poner una oferta, que sí, eso está pasando. Hay predicadores que ponen oferta hasta de $1,000, $3,000. Entonces eso se llama, lo que dijo el doctor, hacer mercader de la palabra. No se debe vender la palabra, porque la palabra no tiene precio, pero tampoco se puede vender. La palabra es voluntaria, el evangelio es voluntario. Llevar la palabra del evangelio sin fines de lucro. Ahora, Dios, que es dueño de todo, Dios te va a suplir, porque Dios no va a mandar a la doctora a predicar el evangelio sin nada. El Señor le va a suplir lo que ella va a necesitar. Y así lo hicieron los apóstoles. Así, por eso yo dije, cuando yo dije ahorita que el Señor no era pobre, no quiero que saquen de contexto esto. Cuando yo digo que el Señor no era pobre, no lo era, porque Él es dueño de todo. Ahora, Él no viene a enfocarse en la riqueza. Cuando Él inicia su ministerio, no volvió atrás. No tenía dónde recotar su cabeza. Dormía en los montes porque era la persona más buscada de la época. Querían matarlo. Por consiguiente, Él tenía que dormir en los montes. Y todo el dinero que manejó el ministerio de Cristo, que imagino que movió millones de dólares, porque era un ministerio cuando se escuchaba un muerto resucitaba, el ciego veía, el cojo andaba, el mudo hablaba. Dice que gente rica le ofrendaban a su ministerio, pero ya al final su ministerio el Señor no tenía ni siquiera para pagar el impuesto a César. La Biblia dice que parte de su dinero Él lo daba a los pobres. Por eso cuando Judas lo va a traicionar, dice la Biblia que
Pedro pensó que él iba a llevar alguna dádiva a los pobres porque Jesús mantenía aldea. Lo que pasa es que la Biblia no te lo va a decir todo. Si Dios como ministro me hace rico en el ministerio, ¿quién rico es el ministerio? No yo. Ahora yo tengo capacidad de vivir del ministerio, pero no hacerme rico yo. ¿Quién rico es el Pero ministerio? si usted se hace rico, usted tiene que ostentar, que mostrar esa supuesta riqueza Es en que público, que todo el mundo lo vea. no, ahí es que está el problema, doctora. Ahí es que radica el problema de que muchos hombres y mujeres de Dios hoy en día están exhibiendo ese tipo de cosas. Yo no estoy de acuerdo ahí, porque la Biblia dice que hay que ser humilde, que hay que tener mansedumbre. Y vuelvo y le digo, hay que ver si hay un vacío, porque aquí tenemos al doctor, usted también es psicólogo. Usted sabe que cuando una persona quiere exhibir es porque hay un vacío en su vida y quiere buscar una validación, quiere ser aceptado. Porque yo no tengo que exhibir lo que yo soy, no hay necesidad. Si yo soy rico, yo no tengo necesidad de exhibir que tengo rico. ¿Cómo usted sabe que una persona es pobre y es rica? Cuando va a un aeropuerto que se hace un selfie, voy para tal nación. Un rico no hace eso, Eso es verdad. porque el rico no tiene necesidad de hacerlo. Eso Un es rico no te va a venir con un cadenón aquí, una eso. gargantilla puesta, porque él lo tiene. Ni te va a estar Entonces, hablando de que tengo cuarto, que tengo esto, eso exactamente. es Entonces verdad. yo creo que hay un problema de validación, aunque sean artistas, aunque sean pastores de alto nivel, hay un vacío en su alma que todavía no lo han podido llenar y quieren ser aceptados de esa forma por la sociedad. Pastor, usted sabe que hay algo que me inquieta y es que hay algunos templos en el mundo, porque no nos vamos no solamente a basar en República Dominicana, que lejos de parecer templos, parecen empresas. ¿Qué usted opina? Bueno, yo creo que siempre y cuando sea para que el nombre de Cristo sea glorificado y porque si la iglesia crece en multitud, tenemos que crecer también en el local. Yo creo que el problema ahí no es lo grande que es el local, sino cómo se maneja esa iglesia delante de Dios, porque volvemos a lo mismo, es Dios, es que tú le dirás a Dios. Volvemos a lo mismo. Mire, yo conocí un predicador, doctora, que quizá usted lo escuchó mencionar, llamado Gigi Ávila, el boricua. Ujú. Gigi Ávila, su ministerio era millonario, ese ministerio movía millones de dólares, pero quien era rico era el ministerio. Gigi Ávila vivía normal, andaba así en vehículo, mantuvo su familia porque si Dios te prospera, algo tiene que caerle a tu familia, tú tienes que tener una casa digna, un vehículo que moverse, pero el ministerio es que era rico, ahí es que está el problema. Que yo no puedo, un hombre de Dios no puede concentrar su riqueza solamente en él, es el ministerio, pero ese ministerio tiene hombres y mujeres que trabajan contigo ahí. Ese ministerio tiene que llegar, y yo me he encontrado, escuche bien, yo me he encontrado a las 2 de la mañana en el Parque Enriquillo, que nosotros llevamos ayuda, llevamos comida, esa gente que están ahí, yo me he encontrado el ministerio del Marco Yaroide ahí. Lo que pasa es que Marco Yaroide ese tipo de cosas no la presenta. ¿Por qué Marco Yaroide presenta todas esas cosas que él está haciendo? Él mismo acabó de decir que él es un artista que trabaja para organizaciones, que tiene que exhibir ciertas cosas. Yo a él ya yo no lo critico, porque él es el juez de su conciencia. Pero sí me he encontrado a las 2 de la mañana, no lo he visto a él, pero le he preguntado, ¿qué ministerio ustedes pertenecen? Somos de Marco Yaroide, llevando ayuda a esa hora. Quizás ellos, mire, y también quiero señalar esto aquí de manera pública. Yo recuerdo que en la cuarentena, porque yo vivo en el barrio, yo vi la esposa de Marco Yaroide. Ellos no me conocieron a mí, pero yo la conocí. Metí, escuche bien, en un barrio en Guaricano llamado Ponce Adentro, en la calle 12, donde habían puntos de droga, yo vi esa señora llevando ayuda en la cuarentena. ¿Y dónde estaba esa periodista en la cuarentena? ¿Y por qué la pastora Cárdenas estaba metida en ese barrio? Todo para que ellos hacen cosas que usted no la ve, que no tienen que exhibirla. Y ellas me llevaron a mí. En mi casa me llevaron un saco de comida, que la vi yo a la pastora metida en ese barrio donde estaban puntos de droga. Esas cosas no las resaltan. No es que yo estoy en defensa de ellos, pero también es importante resaltar lo que ellos hacen al oculto. Solamente queremos resaltar lo que hacen en público. ¿Me doy a entender, doctora? Sí, es lo interesante de estos tipos de temas, que respetamos la posición de nuestros invitados. Pastor, nos ha llegado una pregunta muy interesante de las redes sociales, la siguiente. ¿La disciplina bíblica ha sido reemplazada por los mensajes motivacionales? Sí, ha sido lamentablemente. El mensaje bíblico es derecho. El mensaje bíblico
va a trabajar, sí, la parte emocional, el vacío, porque usted sabe que a veces en la iglesia te llegan personas depresivas, personas que están pasando por divorcio, que están pasando por X problemas de su vida, y usted sabe que la depresión es un vacío, que la única salida que tú encuentres es la muerte, pero es movida por diferentes áreas. La depresión puede estar movida por una enfermedad, puede estar movida por problemas emocionales, por problemas económicos, la única salida que tú ves es la muerte. También muchas veces puede caer en esquizofrenia o en delirio de persecución, que es lo que la psicología le llama, la Biblia le llama espíritu impuro, que la única salida que ellos te dan es quitarte la vida y te enseñan cómo hacerlo. O tirarte de un puente, o ahorcarte, o cortarte la vena. Pero cuando tú vas a la iglesia, el Espíritu de Dios cuando se predica, expulsa esos espíritus y esas personas quedan libres y son restauradas. Entonces, esa es la palabra que libera, que no es movida por una motivación. Pero sí hay mensajes que son motivacional. Dios te va a dar una jipeta. Tú vas a ser un empresario, siembra esto, siembra lo otro. Trae que X cantidad, el que me traiga $100, $200, $300, eso está ahí y se está predicando. Ese no es el Evangelio de Cristo. La Biblia dice que el Evangelio de Cristo vino a varias cosas. Jesús lo explicó cuando él inicia su ministerio. Él dijo, hoy se ha cumplido esta profecía por cuanto me ha ungido y me ha enviado a dar vista a los ciegos, a traer los quebrantados de corazón, al dar libertad a los cautivos, a traer los que están en tiniebla hacia la luz, a predicar el año agradable del Señor. Ese es el Evangelio de Cristo. Si te saliste de ahí, usted está fuera de contexto. ¿Puedo ser salva si no voy a ninguna iglesia? La salvación es un regalo de Dios y Dios salva a quien Él quiere. Y el ladrón de la cruz no estaba en una iglesia ni en un templo, solamente creyó en Cristo. Incluso el ladrón de la cruz no vio lo que los judíos no vieron, porque la cruz era de origen persa, adoptada por los romanos y significa muerte. Y una persona en la cruz era una persona derrotada de una óptica humana. ¿Cómo este ladrón vio a Jesús en su reino? Porque dijo, acuérdate de mí cuando estés en su reino. Yo creo que la salvación le pertenece a Dios y si usted en un momento determinado de su vida reconoce su pecado y se arrepiente y habla con Dios, el único que puede salvarte es Él. Nosotros no salvamos a nadie. Pero la Biblia dice que hay que congregarse y no dejar de hacerlo como muchos tienen por costumbre. Usted ha tocado un tema que genera muchas controversias y es lo relacionado a cuando los pastores aconsejan, apoyan a personas que tienen ciertas situaciones de enfermedades relacionadas a la salud mental. ¿Considera usted que una persona solamente por usar esta vía puede salir de una situación eh, grave sin necesitar ayuda especializada? Solo porque un pastor aconseje. En primer lugar, Dios le dio la ciencia a los hombres. Dios capacitó doctores. Dios capacitó, le dio el conocimiento de la ciencia en cuanto a la medicina, a la salud mental. O sea, no se puede obviar la parte humana, porque Dios obra con los humanos, porque Dios es espíritu, entonces necesita a los humanos. Pero hay una parte espiritual que es cuando la parte científica no puede. Cuando esa parte científica no puede, entonces Dios entra. ¿Entiende? Y es justamente lo que ha pasado con muchas personas que de repente salen con cáncer. Es su diagnóstico ya la muerte y lo mandan a su casa, que yo lo he vivido, yo lo he visto. Yo he visto personas sanarse de cáncer. Yo he visto homosexuales. Yo conocí un homosexual cuando yo era adolescente en la iglesia, que esa persona tenía el SIDA y él no lo dijo, Dios se lo mostró a la pastora. Eso es en un barrio metido allá. Y esa persona se le hizo 5 veces la prueba del SIDA y salió positivo. Y Dios mandó un predicador, le dijo, así te dice el Señor, eres sano porque yo te sano, porque me place sanarte. Y fue y se hizo la prueba de nuevo y salió negativo. Llega una muchacha señorita, estudiante de medicina. Le estoy hablando de algo que yo lo viví, no que me lo contaron. ¿Tú sabes lo que una muchacha señorita casarse con una persona que se identificó con el SIDA? Y ella le dice a él, no, si te hace la prueba, yo te dejo, porque Dios dijo que te sanó. Y ese muchacho, Dios lo sanó, se casó y tuvo su familia. Entonces, para Dios no hay nada imposible, para Dios todo es posible, pero no podemos pasar por alto el conocimiento que Dios ha dado a los hombres. Capellán, hoy tú vas a tratar con nosotros un tema muy interesante que está relacionado intrínsecamente al tema que está pues tratando aquí con nosotros el pastor Sandy Matos. ¿De qué manera impacta la presión social relacionándolo con estos temas de tendencia cristiana? La presión social, que es una influencia que se ejerce de manera psicológica y tiene hasta un instinto manipulativo, que hemos hablado de esos temas acá, que a veces por la presión social, una persona tiene hijos, una mujer tiene hijos, por la presión social,
una persona compra un vehículo. O sea, siempre la presión social la hemos tenido y es como buscar la validación de alguien en algún momento. Y desde ese ambiente, el Evangelio, que desde todos los tiempos ha generado un gran impacto, donde el Evangelio antes era excluido, rechazado, minimizado, era obsoleto. Yo me acuerdo jóvenes en el año 2000 que decían, eso es para viejo, y rechazaban Así es. el Evangelio. El Evangelio ha producido una presión social tan poderosa hoy en día que aún de manera negativa, la gente entiende que de manera negativa lo que se dice es real. Y aunque la gente relaja, un ejemplo con la línea Rabacuco, muchos lo siguen, muchos lo apoyan. Y a pesar de que se burlan en ese tenor, ellos saben que hay muchas cosas que ellos dicen que es real. Pero la otra parte, la liberal, la que dice el pastor Sandy, que usted va a las iglesias de ellos y eso es un lleno. Y es como decía alguien, las personas que están ahí han sido impactadas de una u otra forma por ese tipo de presión social que surge del Evangelio, donde ahí hay profesionales, hay médicos, hay ingenieros, hay abogados, hay todo tipo de personas. No obstante a eso, vimos la situación catastrófica que aconteció en nuestro país en el Jet Set, donde muchas personas testificaron, incluyendo, y yo creo que es así que Rubí Pérez, yo sé que Dios tuvo misericordia de él y pudo confesar a Cristo porque su papá era cristiano. Y son gente que tienen en algún momento esa cobertura y esa actitud de temer al Señor como otro, un pianista que dijo, yo estaba ahí tocando, pero Dios me dijo a través de un predicador, como decía el pastor, que había un espíritu de muerte que me estaba zarandeando, pero que Dios me guardaba y me protegía de ese espíritu de muerte. O sea, el Evangelio ha ejercido una presión social tan positiva que todas las clases han alcanzado el Evangelio. O sea, el Evangelio y su presión social de manera real tiene un trasfondo poderoso, como decía el pastor, porque hay muchas cosas. Un ejemplo, yo escuchaba a alguien hablando de la pastora Yesenia Ten, de tantas obras bonitas que ella hace a encubierta que no salen a la luz. Y de esa forma nosotros que estamos incluidos, yo usted sabe, tengo ese altruismo, usted mismo que se metió a la mina de los guaricanos en estos días hablando un tema sobre la dignidad, sobre el valor de la vida. O sea, eso es buenas noticias, eso es el Evangelio. No ese tipo de conducta antisocial que quiere como condenar, perseguir, acusar, denigrar, llamar fato a un hermano necio. Ese tipo de persona que tiene esa conducta antisocial, ese tipo de presión social lo que hace como dañar a la sociedad. Y aún así, la misma Biblia dice que por torpe que sea la persona, por errores que cometa, como dice en primera de Pedro 4:18, que si el justo con dificultad se salva, o sea, cometiendo errores, ¿dónde parará el impío y el pecador? O sea, nosotros sabemos que en el Evangelio no hay nadie perfecto. Al final, cada quien hace lo que quiera con su vida. Pero la presión social que existe hoy en día ha influenciado, mire, el Alfa, Daddy Yankee, Boroda Polanco, Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Josie Esteban. Bueno, Juan Luis Guerra tiene muchísimo tiempo. Que con su defecto de una u otra forma, Ramón Orlando, que con su defecto al final nadie es perfecto. Sí. Porque el que se cree perfecto y la palabra perfecto, donde la Biblia dice que vamos a estar en esos lineamientos hasta que hallemos la estatura de un varón perfecto. Y la palabra perfecto en griego significa maduro. O sea, como tener un conocimiento relacionado conmigo, como decía el pastor. Yo le creo a Dios independientemente de lo que sea, tenga riqueza o no tenga, porque el rico no soy yo, el rico es el ministerio es de Dios. Yo simplemente soy un administrador, porque hay una parábola, un ejemplo de Lázaro, que Lázaro comía de lo que comía de la migaja del rey. Sin embargo, cuando Lázaro murió, los ángeles vinieron y se lo llevaron. Por eso Cristo dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿De qué le vale al rico ganarse todas las cosas y al final su alma se salva? Por eso el Evangelio ejerce una presión social, espiritual, psicológica y hasta física. Sí, pero espérate, te voy a tirar un cohete que me surge de lo que estás hablando. Dices que hay presión en todos esos niveles. Entonces, si yo te digo, me soñé contigo, que tú vas a ser mi esposo, ¿qué es eso? Mire, según el Estamos en la psicoanálisis, iglesia los dos. según el Tú vas a psicoanálisis, ser mi esposo porque ya yo me lo soñé. según el psicoanálisis, yo le decía
a alguien que justamente hizo esa pregunta en un diplomado que nosotros impartimos desde el seminario instituto que dirige nuestro querido pastor Sandy Mato. Sí. Y a alguien yo le decía, se puede desencadenar una sesión en un momento donde exista un vacío existencial, donde hay un entorno consumido bajo una polaridad conductual, donde yo me emociono y esa emoción se convierte en una ilusión. Y esa ilusión surge en un sueño. Ahora la Biblia dice que Dios trata por visión nocturna y por sueño. Y por medio de lo que decía el pastor, que en un momento dado un predicador, un profeta, incluso yo estaba en estos días en una actividad de Guillermo Maldonado, en la iglesia más grande que asistió, bueno, el presidente acá, y de jueves a sábado iban 500 milagros, y eso fue poderoso lo que Dios hizo. Y él llamó en una ocasión, aquí Dios me dijo que iban a venir jóvenes que intentaron quitarse la vida en esta semana. Y habían gente llorando, jóvenes llorando, diciendo ellos que querían quitarse la vida el domingo, que querían quitarse la vida el lunes, que querían quitarse la vida. Yo estoy en depresión, a mí me diagnosticaron trastorno, o sea, tantas cosas que surgen del evangelio. Ahora, cuando una persona piensa así, porque a mí me pasó, Dios me dijo en un sueño que si tú no eres mío, no eres de nadie. Ya hay Eso no una es un obsesión, tigueraje. ya ahí hay un problema No, pero hay un psicológico. tigueraje también. Y eso puede ser hasta Porque yo manipulativo. estoy enamorada de ti, quiero conseguirte y me puedo inventar eso. Mire, es que nosotros culturalmente ¿Qué tú todos, opinas? ¿No hay mire, tigueraje? nosotros todos somos narcisistas, todos. Incluso Grande, no hay tigueraje. Claro. el ma- Tigueraje grande. mire, el machismo hegemónico que se reproduce en la mujer, esa característica narcisista en algún Eso momento, pasa en las iglesias. nos llevan a utilizar Eso pasa, mecanismos, ¿verdad? Claro. Yo te lo estoy mecanismos de diciendo. defensa para manipular a otros. ¿Cuántas cosas nos surgen en la iglesia a veces de forma inadecuada en ese sentido? Porque un ejemplo usted puede ver en las redes sociales que un predicador fue al cielo, tiró fotos y vende solares del cielo. Exactamente. Usted puede encontrar una manguera ungida de que echándole agua a la gente y la gente cayendo. El beso ungido, un predicador besando a la gente. El cigarrillo ungido, Sí. el cuartico ungido. O sea, tantas manipulaciones que se hacen Eso es verdad. en ese contexto, porque hay mucha gente vulnerable con situaciones psicológicas, Sí. mucha gente susceptible. Siempre va a depender del liderazgo. Eso- Rick Warren dice, según el liderazgo, el pueblo se edifica o se derrumba. Si el líder es un mal ejemplo, ¿qué usted cree que va a pasar con las personas que le siguen? Ahora, nosotros tenemos como modelo los cristianos a Cristo, y Cristo fue un ejemplo. Y aunque hay muchas variantes que señalan a Cristo, al final nadie pudo acusar a Cristo. Ahora, Cristo dijo, el mismo Cristo dijo por su boca, que cuando alguien hable de nosotros mintiendo, sea bajo presión social o sea bajo difamación e injuria, si alguien dice de mí mintiendo, dice que me goce y me alegre, porque mi galardón será más grande. O sea, si yo digo de usted algo de usted, yo me imagino la gente que ha hablado de usted, la doctora, gente que ha ejercido presión social para que este programa, o vamos a decir orando en vía contraria. Señor, quítale ese programa a la doctora, yo no lo recito, yo le tengo envidia, yo no sé qué es lo que esa doctora cree. Ella se cree la última Coca-Cola del desierto. Usted va a dejar lo que Dios le encomendó a usted porque alguien esté hablando No, o no esté lo voy a diciendo, esté dejar criticando. porque yo antes de salir de mi casa me pongo un aceite que se llama resbala. Me lo pongo todos los días, a mí todo me resbala. Lo que otro diga de mí a mí no me define. Olvídate eso, estoy curada en ese sentido. Entonces hay mucha gente con problemas psicológicos. Ahora el evangelio ha progresado mucho. En el evangelio hay mucha gente competente, mucha gente capacitada. Ahora mismo nosotros estamos dando esa materia y eso es poderoso lo que está surgiendo. Y aparte de que usted y yo y Enrique también compartimos este tipo de actividades aún por estos medios, con el fin de que la gente se observe, haga una introspección y entienda que hay errores que nosotros cometemos y que nos podemos identificar con un ser humano de manera individual en un momento dado, porque nosotros aprendemos por socialización, por ensayo y error y por imitación. O sea, de una u otra forma, el modelo es Cristo. La Biblia hace su efecto. El Espíritu Santo que está en la iglesia hace su efecto. La oración se ha determinado científicamente que hace su efecto. Se han hecho experimentos con cristianos donde se ha estimulado el lóbulo prefrontal. Y por medio de ese experimento se ha dado cuenta de que el cristiano cree a quien le ora, cree que le va a responder a quien le ora y cree que está ahí y tiene protección a quien le ora. O sea, que hay comprobación de la ciencia de que el cristiano, si lleva a cabo la actividad cristiana, o sea, es una persona feliz independientemente de lo que pase, porque su fe resiliente lo va a ayudar siempre a estar por encima. Y no importa la presión social que pueda recibir algún cristiano en algún momento, porque como decía el pastor, a Cristo no lo estaban buscando para matarlo.
O sea, lo estaban buscando para matarle y la gente siempre iba para tentarle, con palabras a veces manipulativas. A Cristo nadie le engañaba, ¿pero por qué? Porque Cristo sabía quién era y él sabía quién no era. Y Sí. nadie podía manipularle. Pastor Sandy, ¿la fe necesita hacerse viral, sí o no, para generar impacto? No es necesario. La Biblia enseña que el Espíritu Santo había de añadir a los que habían de ser salvos. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. El Espíritu Santo se encarga de convencer a la gente de pecado. Pero la fe no es necesaria hacerla viral. No es necesario, porque el Espíritu Santo es omnipresente. Lo que nosotros llamamos viral hace mucho que son atributos naturales de Dios. Porque Dios es presente, Dios es omnipresente, Dios omnisciente y Dios es omnipotente. Es que el hombre está inventando ser igual a Dios y ahí que está el problema. En este preciso momento, en la actualidad, ¿considera usted que está pesando más la imagen pública de ese líder cristiano o la fe que profesa? De una manera u otra, sí, yo creo que eso ha impactado, porque nosotros los seres humanos estamos en un mundo caído y este es el sistema donde vivimos. La fe de muchos está limitada a lo que ve, no a lo que no ve. Y como ve ciertas riquezas, cierta prosperidad, creen que ahí está Dios. Y yo creo que Dios está en todos los lugares. Dios no tiene acepción de personas. Dios ama al rico como ama al pobre. Está igual con ambos. Porque incluso la Biblia dice, y a los pobres les ha anunciado el evangelio del reino. ¿Entiende? Y mejor entrar a un camello, pero luego una aguja que un rico al reino de los cielos. Porque los ricos de la época rechazaron el evangelio. Pero ahora no lo vemos así. Hay una parte de ricos que están viniendo al evangelio y eso es bueno, porque también los ricos necesitan salvación. Entonces, ¿qué hace Dios? Le envía a personas a su nivel para predicarle a ellos y salvarlo también. Hay personas, pastor, que están en el proceso de convertirse. Así es. No se han decidido. Pero de casualidad, pues viene una situación, ¡pam! Un accidente. Algo que no le da la oportunidad de entregarse. ¿A dónde va esa alma? Como le dije ahorita, doctora, la salvación le pertenece a Dios. Y si una persona sufre un accidente y ya en su corazón ya esa persona ha entendido de que debe reconciliarse con Dios. El único que puede entrar en un microsegundo y hacerle un mundo cuando tú estás en ese punto de morir se llama Dios. Y llevarte a ti al arrepentimiento ahí. Lo hace Dios, porque Dios en esencia es salvación. Nosotros los hombres somos los que condenamos. La Biblia dice, yo no he venido para condenar al mundo, es bíblico. Yo he venido para que el mundo sea salvo, no para condenarlo. Entonces, el mensaje de Cristo es salvación, no condenar. De hecho, Él lo prohíbe. Él dice que no juzguemos, porque con la misma vara que tú mides, con esa misma vara tú serás medido. Consejo final sobre este tema tan interesante, Pastor Sandy. Mi consejo es que vayamos a la iglesia, que oremos a Dios, que nos guíe y Él nos va a guiar a un lugar de paz, a un lugar donde Dios entiende que tú debes levantarte y crecer en Él. Capellán, consejo final. Bueno, yo entiendo que, o sea, Dios debe ser el centro de todos los seres humanos. En Dios solamente hay bendición y salvación y vida eterna. Y todos los beneficios que puede recibir y el sentido que puede tener la vida de un ser humano se centra en Dios. Muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, por compartir con nosotros esta tarde sus grandes conocimientos sobre estos temas tan complejos, tan actuales, tan reales. Estoy completamente consciente que han tocado muchos corazones esta tarde. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente este jueves. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite, que continuaremos navegando, caminando, transitando por el mundo de los temas complejos, temas controversiales. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Hasta mañana, mis amores. Bye.